Robinson Crusoe era Pedro el Cántabro. El actor Tom Hanks encarna a Robinson Crusoe. Para el cine, la película, del año 2000, se tituló Náufrago. 0 comentarios. Comentar cuando las naves del emperador Carlos V eran las dueñas absolutas del Caribe, el capitán Pedro Serrano vio cómo su viaje a La Habana se iba a pique. Terminó en un callo, y solo quedaron 2 supervivientes con él en la isla desierta. Uno era viernes, y así comienza la historia de Robinson Crusoe. El comerciante inglés Daniel Foe la oyó por las calles de Cádiz en el siglo XVII, y cuando se hizo escritor la escribió como novela. Un relato de aquella aventura también quedó en el Archivo de Indias, escrito por el propio Serrano. Cuando regresó a este mundo, el marino fue tan célebre que hasta el emperador lo recibió en algún momento entre 1680 y 1685. Un anónimo comerciante inglés llamado Daniel Foe se paseaba por las calles de Cádiz. El comercio de ultramar hacía que la ciudad gaditana fuese un lugar de enorme importancia comercial, y los ingleses, aunque habitualmente enfrentados a España durante esos años, no podían dejar pasar de largo la oportunidad de conseguir algunos productos codiciados, entre ellos el vino que el señor Foe pretendía comprar. No podemos saber cómo pasó a quien se lo pudo escuchar. Quizá fuese a un comerciante en un almacén, a un grupo de marineros en el puerto, o puede que alguien se lo contase a la lumbre de una chimenea en alguna de las muchas tabernas que salpicaban la ciudad gaditana en el siglo XVII. Lo que es casi seguro es que Daniel Foe, el comerciante, que años después adoptaría el nombre de Daniel de Foe, por aquello de darse un mejor origen noble, tuvo que escucharla. Historia de Pedro Serrano, que más de 100 años después de su muerte continuaba contándose como una escalofriante e increíble historia oral en Cádiz y seguramente en gran parte de Europa. Con el tiempo la historia de Pedro Serrano se fue perdiendo, pero no así su influencia, a juicio de gran cantidad de expertos, en un libro que el comerciante Daniel de Foe acabaría escribiendo años después y que le catapultó a la inmortalidad, Robinson Crusoe. Porque, aunque puede que no lo sepan, las aventuras y desventuras del pobre Robinson están basadas además en el naufragio de Selkirk en gran medida en las andanzas de Serrano, cuya historia dejó asombrada en su día toda Europa. Vamos con ella. Estamos en 1525, las naves del emperador Carlos I de España, recientemente coronado, son las dueñas absolutas del Caribe. El descubrimiento de América por parte de los europeos es aún reciente y desde las primeras bases establecidas en Cuba, docenas de barcos españoles se dedican a recorrer las aguas de la zona, que están sin cartografiar. En una de esas naves, un patache, viaja un capitán llamado Pedro Serrano. Se ha perdido su lugar cierto de nacimiento, pero se sospecha que era originario de Cantabria. Lo único seguro es que zarpa del puerto de Santa Marta rumbo a La Habana y que es sorprendido por uno de los huracanes tan frecuentes en la zona. El patache, viejo y en mal estado, no es buque de suficiente calibre para resistir la tormenta. Tal y como nos cuenta el propio Pedro Serrano en el relato que ha quedado recogido en el Archivo General de Indias, pronto pierden toda la arboladura y empiezan a navegar al garete, arrastrados por el fuerte viento y las olas. Por si no fuese suficiente, se abre una vía de agua y el barco empieza a inundarse. Si todo esto les parece terrorífico, imagínense para los marinos del buque, ateridos, agotados y empapados, a bordo de un barco que se desmorona por momentos, en unas aguas inexploradas y sin saber qué les aguarda detrás de la siguiente ola.
Lo que les esperaba, finalmente, era un cayó, un conjunto de 5 pequeñas islas con arrecifes y bancos de arena entre ellas. El navío embarranca con violencia contra uno de esos bancos y se desfonda, comenzando a hundirse de inmediato en medio de la noche. En medio de la confusión, cada tripulante trata de salvarse como puede y Pedro Serrano se lanza al agua. Como es un excelente nadador, se abre paso entre el oleaje hasta llegar a la orilla del islote más cercano, con su ropa desgarrada por todo equipaje. Mientras está de rodillas en la arena, vomitando agua salada y recuperando el aliento, aún no sabe va a pasar los siguientes 8 años de su vida en esa playa. Portada de Robinson Crusoe, es considera la primera novela inglesa y una de las más famosas del mundo, fue escrita por Daniel Defoe. A la mañana siguiente, con las primeras luces, la magnitud del desastre es evidente para Pedro. De su barco solo queda una masa deforme sacudida por la resaca y unos cuantos maderos arrastrados a la orilla. Pasea por la orilla, y poco a poco va encontrando a otros supervivientes, hasta que media docena de náufragos se apretujan bajo uno de los pocos árboles del cayó. No tienen agua, ni alimentos ni cómo hacer fuego, pero sí un enorme espíritu de superación. Se alimentan de cangrejos, moluscos y todo lo que pueden capturar con sus manos vacías y para no morir de sed capturan docenas de tortugas y se beben su sangre. Finalmente, deciden construir una balsa con los restos del navío y navegar hasta Jamaica, que es una de las bases firmes de la que conocen su situación. Serrano no lo ve claro, el bote le parece demasiado endeble y rehúsa embarcarse en él. Junto a él se quedan un marinero y un grumete joven. Al cabo de unos días, despiden a sus 3 compañeros que se hacen a la mar. Nunca más se volverá a saber nada de ellos. El instinto de Pedro Serrano les ha salvado la vida. Al cabo de pocas semanas, el marinero que se había quedado con Serrano y el grumete pierde la cabeza. Quizás la desesperación, el excesivo calor, la sed o una combinación de todas ellas. ¿Quién sabe? Lo cierto es que intenta devorar su propio brazo y muere al cabo de unos días, delirante, con el brazo infectado y sin recuperar la consciencia. Pedro Serrano y su particular, Viernes, se quedan a solas en el cayó. Decididos a no morir allí, bucean entre los restos del naufragio y consiguen rescatar algunos artículos de hierro y, sobre todo, pedernal para hacer fuego. Con la camisa del capitán consiguen encender una fogata y desde ese momento sus condiciones mejoran un poco. Día y noche mantienen la fogata encendida, con la esperanza de que algún buque vea la columna de humo y se acerque para rescatarlos, pero los años pasan y el ansiado rescate no se produce. Durante ese tiempo los 2 hombres se las apañan para sobrevivir. Su pelo crece, su aspecto se vuelve salvaje y se alimentan de carne de tortuga, aves cazadas en trampas, pescado y de la lluvia que acumulan en las caparazones de sus presas. 3 años más tarde, Pedro Serrano va paseando por la orilla del cayó cuando descubre unas huellas humanas desconocidas en la arena. Podemos imaginarnos su estupor sin límites cuando tropieza de golpe con otro hombre, bien vestido y afeitado. Ambos se asustan mutuamente, uno convencido de que aquel tipo greñudo es un salvaje peligroso, y el otro de que aquel atildado caballero es una aparición sobrenatural que quiere acabar con él. Solo al cabo de un rato de desconfianza se saludan y descubre Serrano que el recién llegado, junto con otro compañero, es un marino español que ha llegado hasta allí a causa de otro naufragio.
Los recién llegados tienen un bote e insisten en salir navegando del Cayo. Sin embargo, el instinto marinero de Serrano le hace desconfiar de nuevo y se niega a embarcar en aquella nave maltratada por la tormenta, pequeña e inadecuada para atravesar cientos de kilómetros de las aguas caribeñas. Esta vez su viejo compañero, el grumete de su propio naufragio, seguramente hastiado de vivir en apenas unos cientos de metros cuadrados en medio de la nada, decide probar suerte con uno de los dos marineros recién llegados. Otro de ellos, el que Serrano había confundido con una aparición, se queda con el cántabro. Ambos ayudan a sus compañeros a cargar el pequeño bajel hasta los topes de agua, carne de tortuga y todo lo que puede ser necesario para la travesía. Se despiden de ellos desde la orilla, y una vez más, el océano los devora sin dejar ni rastro. Nunca se sabrá qué sucedió con aquel bote. A partir de ese momento, Serrano y su nuevo compañero se enfrentan a un interminable periodo de días y noches difíciles de diferenciar. Las semanas se transforman en meses y los meses en años, mientras mantienen su rutina de cazar tortugas, reunir agua de lluvia y mantener siempre encendido el fuego que arde en una pequeña torre de trozos de coral que han levantado en una esquina del pequeño islote. Durante ese tiempo conviven, discuten, se enfrentan y se reconcilian en escenas que sin duda recordarían a un episodio de cierto reality show si no fuese porque cada día su vida estaba en juego. Y por fin, un día, el milagro se produce, un barco aparece en la lejanía y divisa la columna de humo. Se acerca hasta el islote con suma precaución, para evitar correr la misma suerte que los anteriores buques que habían pasado por allí, y rescatan por fin a Pedro Serrano y su acompañante, que se ven obligados a rezar el credo y hablar largo rato en español para que los navegantes crean que aquellas dos figuras peludas y achicharradas por el sol son realmente náufragos y no alguna clase de demonios. Han pasado más de 8 largos años desde que una tormenta escupió al cántabro en aquella orilla. En el viaje de vuelta a la civilización muere el compañero de Serrano, en una amarga ironía. Ha sobrevivido años con el capitán en la isla desierta y ahora solo el cántabro queda como último superviviente. En cuanto llega a tierra, su fabulosa historia se propaga por doquier, convertida en una especie de viral del siglo XVI, por poner un ejemplo entendible, un boca a oreja tan veloz que llega incluso a oídos del mismísimo emperador Carlos V. Pedro Serrano es embarcado hacia Europa y una vez en España hace camino hasta la corte del emperador, que en ese momento se encuentra en Alemania. Por el camino despierta la atención de multitudes, que pagan por ver al asombroso náufrago, que aún luce el mismo aspecto salvaje que tenía en la isla, pues le han pedido que no se corte el pelo ni la barba hasta que el emperador se entreviste con él. Los cronistas de la época dan cuenta de su llegada a la corte y del increíble impacto que tuvo su historia, hasta el punto que Carlos V le concedió una pensión de 4.000 ducados, una fortuna además de numerosas tierras en Panamá. La historia termina de forma algo amarga. Pedro Serrano viajó de vuelta hasta Panamá, convertido en una celebridad, rico y con un futuro plácido por delante, pero muere de enfermedad al poco de llegar al continente americano. Y es que la vida real y los finales de Hollywood no siempre coinciden. Si hoy navegan por las aguas del Caribe quizá puedan ver un conjunto de islotes, rodeados de bancos de arena blanquecinos y corales maravillosos. Si se fijan, en una esquina de la isla más grande podrán adivinar los restos de una vieja torre construida hace siglos por un hombre de voluntad inquebrantable.
Para llegar allí solo tienen que preguntar por Cayo Serrano. No podía ser de otra manera. Te puede interesar relacionados.